Marta y Esther Echeverría nos van a platicar acerca de esta plaza que ha tenido una renovación, digamos. Sí, la Plaza Comercial Pino Suárez ha tenido una renovación en estos últimos años, en donde nosotros pensamos y queremos ir a la vanguardia. Esta renovación se da el cambio, pues, porque a la creación de la Fundación Social Benita Echeverría, la cual es una fundación que lleva el nombre de nuestra líder moral, Benita Echeverría Flores, es una fundación donde se preocupa por la situación económica de nuestro país y queremos ofrecerle a nuestros ciudadanos, a nuestros amigos, vecinos y gente que nos visita, una gama de mercancías donde tienen los mejores precios y en donde por supuesto son mercancías totalmente mexicanas que no van a encontrar en otro lado. Además, esta fundación, preocupada por la situación económica del país, a través de su plaza comercial El Nuevo Volador, ofrece en su comedor popular, que lleva el nombre de la Fundación Social Benita Echeverría, alimentos nutritivos a un precio súper económico, por 10 pesos. Ah, por 10 pesos. Por 10 pesos. Oye, qué maravilla, porque cuántas personas muchas veces no estamos por esta zona de la ciudad y no encuentras qué comer, y es una maravilla, sí, claro, que personas que no tienen el recurso o que están ahí de volada, pues puedan pasar por 10 pesos a comer. Claro. ¿Dónde está este centro comercial, esta plaza? Sí, es parte de la renovación. Mira, Plaza Comercial Pino Suárez se encuentra a las afueras del metro Pino Suárez. Y donde también contamos con una gran pirámide, o sea, es un centro comercial, ¿sí?, cultural. ¿Cuál es esa pirámide? Y de convivencia. De momento no traigo el nombre, pero la pirámide ahí está, se puede observar totalmente. Y pues bueno, es un centro cultural y de convivencia, en donde los fines de semana ahí se reúnen las familias completas a degustar de los antojitos mexicanos que se ofrecen en la Plaza Comercial Pino Suárez. Lourdes, cuéntanos tu experiencia ahí en esta Plaza Pino Suárez. Pues mi experiencia es muy linda, dado que convivimos con muchísima gente, tanto los compañeros como los visitantes. Pues ahí es un centro de convivencia, como ya lo dijo Esther. Va muchas familias de compras, pues es más bien, bueno, a mí me gusta mucho todo eso porque es un reencuentro familiar y es un punto de reunión para muchísima gente también. Perfecto. Pues ahí están apareciendo en pantalla las redes sociales de esta plaza, este centro comercial que está pues muy cerca aquí del centro histórico y en donde estoy seguro podemos encontrar cosas pues muy buenas, ¿no? Sí, para toda la familia. Platícanos de la renovación, ¿qué fue específicamente lo que renovaron en la plaza? Se hizo una terraza que da hacia Calzada de Tlalpan y para la convivencia para que degusten ahí los antojitos y lo que vendemos. Es una terraza muy bonita, al aire libre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan visitado y gracias por la invitación. Muchas gracias.